internacional, la densidad se expresa kilogramos por metro cúbico. Y en el sistema inglés, que no es muy utilizada, esta propiedad de densidad no es muy usada en el sistema inglés, es más usada en el sistema internacional. Sin embargo, en el sistema inglés, si nosotros queremos usar densidad, sería la expresión slug por pie cúbico. Recuerde que slug mide masa o expresa masa en el sistema inglés. Entonces, repito, para que quede asegurado esta idea. La densidad es una propiedad que se usa mucho en el sistema internacional. Por eso oímos mucho decir kilogramo por metro cúbico, más no oímos mucho slug por pie cúbico. Lo que sucede es que en el sistema inglés la densidad no se utiliza mucho como una definición de una propiedad física. Entonces, pero si se usara, porque sí es posible usar densidad en el sistema inglés, aunque no es muy usual, le aclaro eso, en los libros usted no va a encontrar mucho slug por pie cúbico, salvo casos contados. ¿eh? Entonces, sí se puede expresar densidad en el sistema inglés. Pero si se expresa densidad en el sistema inglés, su unidad de expresión, o sea, sus unidades dimensionales serían slug por pie cúbico. Slug que define masa, sistema inglés, y pie cúbico que define volumen en el sistema inglés. Sin embargo, en el sistema inglés se usa otro concepto paralelo o parecido al concepto de densidad. ¿eh? En lugar de usar densidad en el sistema inglés, se usa un concepto similar, pero no igual. Cuando digo similar es que se parece, pero no que son iguales. Entonces, el concepto que se usa normalmente en el sistema inglés, en sustitución de la densidad, es el concepto de peso específico. Entonces, peso específico se usa más en el sistema inglés. Densidad se usa más en el sistema internacional. ¿eh? ¿Qué es peso específico? Es la relación entre peso y volumen de una sustancia. Recuerde usted que era densidad, la relación entre masa y volumen. Esa es densidad, la relación entre masa y volumen. Sin embargo, se ha creado este otro concepto, por conveniencia, el concepto de peso específico, que es la relación entre peso y volumen que ocupa una sustancia. Peso específico no se usa mucho en el sistema internacional, se usa más en el sistema inglés. Entonces, sin embargo, si se expresara peso específico en sistema internacional, dado que la definición es peso partido volumen, el peso en el sistema internacional se expresa en newtons, es una fuerza. Entonces, si usted quiere expresar peso en sistema internacional, newton por metro cúbico. Aclaro, esto no es muy utilizado, porque más utilizado en el sistema internacional es densidad. Sin embargo, en el sistema inglés, la relación de peso específico sería peso, que es una fuerza, el peso se expresa en libras en el sistema inglés, por pie cúbico, que es volumen. Entonces, eso nos da la relación completa. Voy a regresar, y con eso concluiría esa introducción. Densidad, masa partido volumen. Se usa más en el sistema internacional que en el sistema inglés. Y se expresa en el sistema internacional kilogramo por metro cúbico, mientras que si fuera el sistema inglés sería slug por pie cúbico. Peso específico se usa más en sistema inglés y no en sistema internacional. Usted muy pocas veces va a escuchar newton por metro cúbico, que sería peso específico. Sino, más es para el sistema inglés, y eso sí lo va a escuchar constantemente, libras por pie cúbico, que no es densidad, es peso específico. Bien, y finalmente, para completar estos conceptos iniciales de las propiedades de la materia, agregamos el concepto de gravedad específica. Entonces, gravedad específica es otra relación estrechamente vinculada a las anteriores, pero distinta, ¿verdad? La gravedad específica es la relación de la densidad de una sustancia a la densidad del agua. Es decir, cuando se comparan esas dos densidades, se compara la densidad de una sustancia X que usted esté analizando comparado con la densidad del agua. Hay que aclarar que la densidad del agua expresada a una temperatura de 4 grados Celsius o 4 grados centígrados. ¿Por qué se dice eso? Porque ya le dije que la densidad del agua puede cambiar según la temperatura. O sea,
Cuando la temperatura es demasiado baja, el agua se congela y al congelarse su densidad ya no va a ser de 1000 kilogramos por metro cúbico. Su densidad es menor. Entonces, aquí se aclara que la gravedad específica es cuando usted compara la densidad de una sustancia particular, de una sustancia X, la compara con la densidad del agua para saber cuál sustancia es más densa o si esa sustancia es más densa que el agua o es menos densa que el agua. Usted ha de saber que las sustancias que son más densas que el agua se hunden cuando usted las coloca dentro del agua porque su peso es mayor, lógicamente. Eso lo vamos a estudiar más adelante, pero eso es algo que usted ya experimentalmente conoce. Y una sustancia que tenga menos densidad que el agua, pues pues va a flotar, perdón, al colocarse dentro de ella. Entonces, ahí es donde cobra utilidad el concepto de gravedad específica. Repito, la gravedad específica es la densidad de la sustancia que se está comparando dividida o sobre la densidad del agua. Como la densidad de la sustancia que se está comparando, si se usa el sistema internacional, está expresada en kilogramos por metro cúbico y la densidad del agua también está expresada en kilogramos por metro cúbico, entonces esas unidades dimensionales se cancelan al hacer la operación. Al hacer ese cociente, esa división, las unidades de medida se cancelan. Significa que la gravedad específica no tiene unidad de medida, no tiene unidad dimensional, es simplemente un índice. 1, 5, 4, 8, 0.5, etcétera, son valores que no tienen unidad de medida. Particularmente en el tema de gravedad específica. Entonces, no sé si tiene alguna pregunta respecto a estos tres conceptos que están muy relacionados: densidad, peso específico y gravedad específica. ¿Alguien tenga alguna pregunta o algún comentario? Bueno, no tiene. Entonces, yo le voy a hacer una pregunta. Ya que usted no tiene pregunta, yo sí tengo. Les voy a hacer una pregunta. Y no, primero voy a hacer la pregunta y después voy a decir quién me la contesta. Así que todos tienen que estar atentos a la pregunta porque no la voy a volver a repetir. Vuelvo a decirlo. Atentos todos, voy a hacer una pregunta y después de que haga la pregunta voy a indicar quién es el que la va a responder. De manera que todos tienen que estar atentos a la pregunta. ¿Sí? Va por ahí entonces. Bueno, asumamos que la densidad del mercurio, óigalo bien, asumamos que la densidad del mercurio, el mercurio es una sustancia líquida, pero es un metal a la vez. En la densidad del mercurio, asumamos que es de 13.600 kilogramos por metro cúbico. Repito, densidad del mercurio asumimos que es 13.600 kilogramos por metro cúbico. ¿Cuál es entonces la gravedad específica para el mercurio? ¿Cuál es la gravedad específica para el mercurio? Y le voy a pedir a una señorita, a Fabiana ya le pregunté. A Glendy, le voy a preguntar a Glendy que me diga cuál es la gravedad específica para el mercurio. ¿Sabe que cuando hago una pregunta empieza a correr el cronómetro de la campana y a los 30 segundos se toca la campana? Bueno, vamos al chat y dice Glendy 13.6. Le voy a preguntar a Andy Galvez si está de acuerdo con lo que dice Glendy o por qué no. Andy Galvez, ¿está de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Por qué? Sí, de 13.6, ingeniero. ¿Por qué? ¿Por qué Galvez? Ya no lo escuché. Porque la densidad de la sustancia era de 13.600. 13.600 ¿qué? Eh,
kilogramos por metro cúbico. Y luego, Se divide, ¿no? ¿ah? Se divide. ¿Se divide entre qué? Mire que 1000 que le estoy haciendo por fácil la pregunta en lugar de que me la conteste de un solo. ¿Ah? ¿Se divide entre qué? dentro de 1000. ¿Entre 1000 qué? Otra vez, ay, Dios mío. Eh, kilo- kilogramos por metro cúbico, ¿es lo mismo? Vaya, pero yo quiero que lo diga porque usted debe asegurarse de tener eso ya como una idea fija. Por eso es que lo forzo a expresar la respuesta de forma correcta. Gracias, gracias, Andy. Fíjese que Ok. la pregunta es ¿por qué? Entonces la respuesta lógica de por qué es 13.6, porque la gravedad específica es sería la densidad del mercurio sobre la densidad del agua. Así lo tiene que responder. Porque la gravedad específica en este ejemplo sería la densidad del mercurio sobre la densidad del agua. Y siendo la densidad del mercurio de 13.600 kilogramos por metro cúbico, porque la densidad sí tiene unidades de medida, hay que decirlo claro, siendo la densidad del mercurio de 13.600 kilogramos por metro cúbico y la densidad del agua de 1.000 kilogramos por metro cúbico, el resultado de esa operación me da 13.6 y las unidades de medida o las unidades dimensionales se cancelan. Es decir, es solamente un índice de 13.6. ¿Qué expresa eso? Que el mercurio es 13.6 veces más denso que el agua. Y si corremos la relación, eso significaría que el mercurio es 13.6 veces más pesado que el agua, en términos generales. ¿Sí? Si usted agarra un pomito de agua y agarra también un pomito de mercurio del mismo tamaño, casi que el mercurio va a pesar casi 14 veces, o sea, como que usted agarrara 14 pomitos de agua de una sola vez, ¿verdad? De ese tamaño. Bueno, eso es para que vean la importancia que tiene la gravedad específica. Entonces, y el peso específico y la densidad. Entonces, continuamos con, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta hasta ahora, ¿no? En la gravedad específica siempre tiene que ir dividido por la densidad del agua, dice Morales. Sí, siempre tiene que ir dividido por la densidad del agua, porque la gravedad específica, no. La gravedad específica es directamente relativa al agua, a esa sustancia como referencia. O sea, lo que se toma como referencia ahí es el agua. Y lo que se compara es cualquier sustancia. Puede ser el hierro, puede ser el azufre, puede ser la gasolina, puede ser el aceite. Entonces, lo que relaciona es siempre la densidad de la sustancia sobre la densidad del agua. A eso se le llama gravedad específica. Y el agua se usa como referencia porque es el referente universal. Realmente al agua se le llama como la solución universal, ¿verdad? Y es referente para muchos de los problemas de física que nosotros tenemos. Entonces, siempre va a ser la relación de gravedad específica dividida la densidad de la sustancia entre la densidad del agua. Pero la densidad del agua considerada como 1000 kilogramos por metro cúbico, o sea, densidad a 4 grados Celsius. ¿Sí? Bueno, si no hay otra pregunta, entonces pasamos. Bien, aquí por favor, quiero que atienda este cuadro, esta tabla que está dada ahí. Son algunos ejemplos, porque no está todo. Son algunos ejemplos de la densidad que poseen ciertas sustancias o cierta materia. ¿Sí? Y tenemos una tabla donde están las sustancias clasificadas como sólidos, líquidos y gases. Ya le dije, no están todos, pero solamente son algunos ejemplos. Como sólidos, el primer grupo, como líquidos, el segundo grupo, como gases, el tercer grupo. Y tenemos que las columnas son la segunda columna después de sustancia, el peso específico. Recuerde que peso específico es más particularmente utilizado en sistema inglés. Por lo tanto, el peso específico está expresado como libra por pie cúbico. Luego está la densidad, ese rho que usted mira ahí, densidad, pero en el sistema CGS.
nosotros casi nunca vamos a usar el sistema CGS en nuestro curso, pero sin embargo se usa en algunas ocasiones. Es decir, la densidad expresada como gramos por centímetro cúbico. Y en la última columna está la densidad en el sistema internacional, kilogramo por metro cúbico. Si usted se da cuenta, usted luego hace esa comparación visual. La última columna puede obtenerse al multiplicar la columna anterior por 1000. O sea, 2.7 por 1000 me da 2700. 8.7 por 1000 me da 8700. ¿Eh? 8.89 por 1000, 8890. Bien, por favor, tome nota de estos valores. Puede apuntarlos o puede hacer una captura de pantalla o puede tomar una fotografía. La idea es de que tenga disponibles estos valores porque aunque no son todos, son valores de referencia que nos van a servir para resolver algunos problemas. Entonces voy a dejar un minuto más para que usted tome la fotografía o apunte, ¿sí? Estas relaciones de peso específico y densidad de ciertas sustancias. Mientras usted toma nota de esto, le voy a hacer algunas observaciones muy útiles, muy sencillas. Por ejemplo, aquí tenemos sólidos. Luego aquí más abajo tenixes. Jonathan dice, ingeniero, una pregunta, siempre el agua va a dividir, no importa el estado en que se encuentra. Mire, creo que me está hablando de gravedad específica, porque solo en gravedad específica es donde dijimos que la densidad del agua dividía. Entonces, cuando se hable de gravedad específica, sí, lo que divide es la densidad del agua, pero es la densidad del agua, dijimos, a 4 grados Celsius, o sea, la densidad del agua tomada como 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Sí? 1000 kilogramos por metro cúbico. Cuando me dice va a dividir, estoy tomando la idea que me está hablando de gravedad específica en particular, pero si no fuera así, me lo aclara Jonathan, por favor. ¿Verdad? Bien, en lo que hace la aclaración, si hubiera aclaración. Entonces, podemos observar aquí que el agua, los valores particulares del agua son de 1000 kilogramos por metro cúbico cuando se trata de la densidad en el sistema internacional, 1000 kilogramos por metro cúbico. Si es en el sistema CGS, sería de 1 gramo por centímetro cúbico. Y si es en el sistema inglés, estamos hablando de un peso específico, que ese valor también lo tiene usted que tener presente, porque el agua es una de las sustancias que más usamos de referencia, le decía, 62.4 libras por pie cúbico. Esto hablamos del agua líquida, del agua en su estado líquido, ¿sí? Porque el agua puede estar también en estado sólido y en estado gaseoso, cuando hablamos de vapor de agua. Pero estos valores hablamos particularmente del agua en su estado natural líquido. Repito, porque ya cuando el agua se transforma en sólido, es decir, se forma hielo, su peso específico y su densidad cambian. Y si se transforma en vapor, por lo mismo, también cambia el peso específico y la densidad. Entonces aquí estamos hablando de valores del agua en estado líquido, por eso dice líquidos. Y más aparte está el aire. Pues lo que le quería aclarar antes de ir al chat, porque hay otra. Aclarar lo siguiente. Número 1, tome en cuenta, además que ya sabe la densidad del agua en el sistema internacional, 1000 kilogramos por metro cúbico, tome en cuenta el valor sugerido para el peso específico, 62.4 libras por pie cúbico. Lo otro, le decía que, por ejemplo, el oro es una sustancia muy densa. El oro es muy pesado. Por eso los objetos de oro se sienten cuando pesan, ¿verdad? Porque la densidad del oro es de 19.300 kilogramos por metro cúbico. Es decir, 19 veces, casi 20 veces más pesado que el agua. ¿Verdad? Es el oro. Es una sustancia muy pesada. Y por otro lado, otra aclaración
repito antes de ir al chat. Otra aclaración es que ahí donde están los gases, el primer gas que aparece es el aire, pero ese solo es un valor de referencia, porque el aire no es una sustancia pura, sino que el aire es una mezcla de sustancias. Puede estar formada por oxígeno, nitrógeno, CO2, CO y otros gases. Entonces el aire, en primer lugar, no es una sustancia pura. En segundo lugar, lo que yo le platicaba al inicio del curso, conforme se aumenta en la altura sobre el nivel del mar, la densidad del aire disminuye. Entonces no es una densidad fija la del aire. Solo tomamos un valor como referencia en el caso del aire. Ahora, el hidrógeno, el helio, el nitrógeno, estos sí son sustancias puras. Entonces, esos sí son valores de referencia más exactos, ¿verdad? Es la aclaración que le quería hacer en torno a esa tabla. Jonathan aclara que estaba preguntando de gravedad específica. Sí, en la gravedad específica, repito, se divide siempre entre la densidad del agua, considerada como agua líquida, agua a 4 grados Celsius. ¿Sí? Bien. Entonces, ojalá haya tomado nota de estos valores, nos van a servir más adelante para solucionar ciertos ejercicios. Bien, Emerson. Ingeniero, tenía una duda. Las tres columnas derechas son lo mismo, sin embargo, en diferente sistema internacional, diríamos, y el primero en inglés. No, no es lo mismo. Digamos que las últimas dos sí, porque las últimas dos sí son densidad. Es el mismo concepto, solo que en diferentes sistemas. Sistema CGS y sistema internacional. El peso específico no es lo mismo, porque y usted sabe que el concepto de peso específico ya cambia, ya es diferente. Ya es peso sobre volumen, mientras que esto que está a la derecha es masa sobre volumen. Sí son cantidades físicas muy relacionadas, porque el peso específico es muy relacionada a la densidad. Por eso es que en el sistema inglés se usa como alternativa el peso específico en lugar de la gravedad, pero no es que exactamente representen lo mismo. Hay cierta diferencia. Son similares, pero no iguales. ¿Sí? Peso específico, repito, la diferencia del concepto es que está hablando de peso sobre volumen, mientras que densidad está hablando de masa sobre volumen, y peso y masa no es lo mismo. Bien, esa sería la aclaración. Bueno, entonces, ahora sí, usted podía comparar el aluminio con el oro, por ejemplo, o el aluminio con el latón. Usted dice, el latón es mucho más pesado que el aluminio. O si habla del cobre, el cobre es mucho más pesado que el aluminio. Yo diría que es unas 3 veces más pesado porque es unas 3 veces más denso. ¿Sí? Y si es unas 3 veces más denso, representa de que, como la relación se mantiene, porque la densidad agarra masa y el peso es una fuerza, entonces se mantiene que lo que es más denso, lógicamente es más pesado. ¿Verdad? Pero sí se podría comparar cualquier sustancia contra cualquier otra. La mayoría de veces lo hacemos con el agua, repito, porque es una sustancia de referencia universal. Bueno, ahora sí, usted se da cuenta entonces que las densidades en las sustancias sólidas son mayores que en las sustancias líquidas y mucho más bajas en las sustancias gaseosas. ¿Sí? Los gases, su densidad es mucho más baja que la de los líquidos, y la de los líquidos en general es más baja que la de los sólidos. Aquí hay una excepción, el mercurio es un líquido y es me parece que es el líquido más pesado de la naturaleza en estado natural. 13.600 kilogramos por metro cúbico es su densidad, su peso específico de 850. Bien, ahora veamos algunos ejercicios, algunos ejemplos sobre esta situación. Bien, el primer ejemplo dice: un tanque cilíndrico de gasolina tiene una longitud de 3 metros y un diámetro de 1.2 metros. ¿Cuántos kilogramos de gasolina pueden almacenarse en el tanque? Vamos a empezar de los conceptos más básicos, pero que usted tenga referencia para ir más adelante, pues entendiendo los que son más aplicados. Entonces, en el ejercicio que está aquí, lo que nos dice, vamos a poner la pluma. Lo voy a resolver en forma manual y de todas maneras la solución está en la diapositiva. Pero siempre me interesa jugar con la forma manual porque yo creo que es más fácil de entender de esa manera. Bueno, entonces lo que nos están dando aquí es que es un tanque cilíndrico. Muchas veces
contenedores de forma cilíndrica se usan porque representan ciertas ventajas de eficiencia. Entonces, muchas veces vamos a usar contenedores que tienen forma cilíndrica. Particularmente en este ejemplo, dice que el tanque es un tanque cilíndrico. Y tiene una longitud de 3 metros y tiene un diámetro de 1.2 metros. Entonces nos pregunta que cuántos kilogramos. Realmente lo que nos está preguntando es masa. Cuando habla de kilogramos, inmediatamente nosotros relacionamos con masa. ¿Qué masa de gasolina puede almacenarse en el tanque? Entonces, para eso yo necesito obtener el volumen del tanque. Resulta que calcular volumen para el cilindro es una de las formas más conocidas y más sencillas de calcular un volumen. El volumen de un cilindro, pues, es el área de la base por la altura o la longitud. En este caso, la base es un círculo. Entonces, su área sería pi por radio al cuadrado. Puede ser pi por diámetro al cuadrado partido 4, pero yo prefiero la forma más simple que dice pi por radio al cuadrado. Alguien podría usar pi por diámetro al cuadrado, pero no se olvide que en ese caso va dividido entre 4. Entonces, pi por radio al cuadrado lo multiplico por la longitud, o sea, la altura, en este caso, ¿ah? Y decimos pi, que tiene un valor inexacto, por el radio, que sería la mitad del diámetro, 0.6 metros, y el diámetro es de 1.2 metros. Lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por la altura, es de 3 metros, ¿sí? Y eso nos daría, digamos, si tomamos nuestra calculadora y decimos pi por 0.6 elevado al cuadrado, cuidamos de no olvidar ese detalle que va elevado al cuadrado, por 3. Esto me daría aproximadamente 3.393. 3.393 metros cúbicos, dado que este metro se eleva al cuadrado y se multiplica por este otro metro. Entonces, el volumen sería 3.393 metros cúbicos, que es lo que puede contener el cilindro. Y usted sabe por definición ya básica que densidad es igual a masa partido volumen. De manera que si lo que queremos obtener es la masa que puede haber en ese volumen, entonces despejamos aquí y decimos masa va a ser densidad por volumen. En este caso particular, le voy a preguntar a Abner Coy una pregunta muy sencilla. Abner, ¿cuál sería el valor de densidad que yo multiplique ahí? Ingeniero. ¿Cuál? ¿No le escucho? Miren, yo le puedo repetir la pregunta, pero me da un indicador, no sé si sea cierto o yo esté juzgando mal, de que no me están poniendo atención cuando les hago una pregunta y requieran que yo repita la pregunta para contestarla. Entonces, probablemente no sea eso, pero a veces da la impresión de que no están prestando atención. Entonces, le voy a preguntar a Anderson Castro, ¿qué valor de densidad debería usar ahí? Bueno, dice Jonathan, 680 kilogramos por metro cúbico. Gracias. Por eso era necesario que usted tomara nota de los valores anteriores. Para que aquí, si está hablando de gasolina, entonces, lógicamente, va a usar el valor de la densidad de la gasolina. ¿Sí? Y entonces dice, la densidad aquí sería densidad de la gasolina. ¿Ah? Densidad de la sustancia, 680 kilogramos por metro cúbico. Este es el valor propuesto de densidad que dimos para la gasolina. Entonces, dado que se trata de gasolina, sería 680 kilogramos por metro cúbico. Y esto lo multiplicamos por el volumen, que es 3.393 metros cúbicos. ¿Sí? Y entonces metro cúbico se cancela con metro cúbico y decimos 3.393 por 680.
Me da un resultado de 2307.24 kilogramos. Estos son los kilogramos de gasolina que puede almacenar ese tanque, ¿verdad? ¿Alguna pregunta sobre ese ejercicio? Bueno, el ejercicio está resuelto en la diapositiva, solo que preferimos escribirlo para que se fuera más fácil, ¿verdad? Entonces aquí Ingeniero, una está. pregunta. Diga. Referente a ese de la gasolina, o sea, después de, como digo, para entender un poco más, no se puede pasar esos kilogramos a litros o algo así, ¿no? No, porque no serviría pasarlo al litro, porque lo que nos están preguntando es kilogramos. Entonces, después de pasarlo a litros, había que regresarlo otra vez a kilogramos y ahí haríamos un trabajo extra e inútil. No, porque sencillamente usted dice, lo que necesito es saber es cuánto contiene de gasolina este tanque. Entonces averigua el volumen. De ahí el volumen, conociendo la densidad, le puede agregar, le puede reportar la masa. Y masa son los kilogramos realmente que preguntan. Emerson. Ingeniero, no sé si mi compañero se refería a esto, porque, digamos, si uno tuviera un tanque y quisiera llenarlo, porque el tanque está sobre el suelo, entonces el peso sería lo secundario que uno quisiera. Sin embargo, para saber con cuánto vamos a llenar el tanque, no se debería pasar esos metros cúbicos a litros para saber cuánto llenarlo. Que sería más importante que el peso, no sé. No, porque no necesitamos pasarlo a litros porque ya está expresado en metros cúbicos. Recuerde dos cosas importantes aquí. Primero, que al calcular los metros cúbicos, 3.393 metros cúbicos, ahí indirectamente está diciendo los litros, porque si usted multiplica esto por 1000, sería 3.393 litros. Pero esto no le sirve de nada porque la densidad no está expresada en litros, como para que usted obtenga kilogramos en base a los litros que tiene aquí. La densidad está expresada en kilogramos por metro cúbico. Por lo tanto, el volumen es necesario expresarlo en la forma oficial de expresión de volumen en el sistema internacional, que son los metros cúbicos. Claro, usted podría decir, caben 3.393 litros. Si hace toda la relación en litros, le va a dar 3.393 litros. Pero eso después lo tendría que convertir a metros cúbicos para poder usar el concepto de densidad y obtener masa, que es lo que realmente le están pidiendo. No le están pidiendo peso. Oí por ahí que había mencionado peso. No están pidiendo peso. Están pidiendo masa. Están pidiendo kilogramos, ¿verdad? Entonces, para poder usar el concepto de densidad y poder despejar o encontrar aquí la masa, encontrar los kilogramos, usted esto lo tiene que tener expresado como metros cúbicos. Esa sería la respuesta. Entonces, el volumen se expresa en metros cúbicos. También se puede expresar en litros, pero no le serviría de nada expresarlo en litros. Dos razones. La primera, ya lo encontró en metros cúbicos. La segunda, ¿para qué le sirven litros aquí? Solo para complicar y hacer más largo el problema, porque le están preguntando los kilogramos, ¿sí? Entonces debería saber, entonces un litro, ¿qué masa tiene? Y hacer la relación de pasar esa densidad a una expresión de litros, que en primer lugar no es la oficial y en segundo lugar le alarga el proceso. Bueno, veamos el siguiente ejercicio, que también es muy sencillo. Voy a borrar eso. Les decía que ahí estaba ya la solución. Solo voy a borrar esto. Aquí está la solución. Básicamente llegamos a lo mismo, ¿sí? Nos da una cantidad de kilogramos de 2.307.19, aproximadamente por las aproximaciones que se hicieron aquí, ¿verdad? Sí. Bien. El siguiente problema, tenemos 4 minutos para resolverlo, pero si no lo terminamos de resolver, lo veríamos el siguiente día. Bueno. Entonces, el tema, no vamos a ver un siguiente problema, sino que vamos a mencionar este concepto. El problema se quedaría para después. Entonces, el concepto de presión. Presión es un tema muy, muy importante. También es sencillo, pero es muy importante en el tema de física que vamos a estar manejando, el tema de presión. Porque muchos de los cálculos, muchos de los procesos de construcción, de cálculo de riegos, de todo eso,
se basa en términos de presión, que es algo que usted debe tener muy presente. Aunque yo creo que usted ya entiende ese concepto, hay que aclararlo y hay que afinarlo un poquito más. Y eso es lo que vamos a hacer. Pero no sin antes darle la oportunidad que usted se exprese. Entonces le voy a preguntar a Cristian Catú. ¿Qué me dice usted que es presión? No una expresión de libro, sino para usted. ¿Qué entiende usted por presión? Catú. Y tal vez es como la fuerza que esta tiene, se podría decir. La fuerza que esta tiene. Por ahí va. Una idea inicial nos dio. Gracias. Gracias, Cristian. Vamos a ver Danilo. Danilo Cumes, para usted, ¿qué es presión? A veces es como una fuerza de aprieto, se puede decir, sobre algo, de Claro. presionar, de presionar. Sí, pues esa es la idea básica, ¿verdad? Falta definirla más técnicamente, pero yo lo que le pregunté era la idea básica y es correcto. Andy nos dice que es la fuerza aplicada sobre una superficie. Bueno, sabiendo que usted entiende en términos básicos el concepto de presión, vamos a ver lo que nos ofrece la definición. Dice, la presión se refiere a una cantidad física derivada que relaciona una fuerza perpendicular. Recuerde que la fuerza debe ser en forma perpendicular o normal. ¿Se recuerda usted que la fuerza normal era una fuerza perpendicular? Lo perpendicular se le llama normal, ¿sí? Que forma 90 grados. Entonces, esa fuerza normal o esa fuerza perpendicular aplicada sobre una superficie va a ser el concepto más simple de presión, ¿sí? Fuerza sobre área, una fuerza que se aplique sobre un área particular, ¿verdad? Y entonces es el concepto básico que le decía de presión. De manera que si utilizamos el sistema internacional, recuerda usted que fuerza está dada en newtons y área en metros cuadrados. Entonces en el sistema internacional la presión se expresa como newton por metro cuadrado y eso equivale a una unidad conocida como pascal. Pascal es la unidad de medida de presión para el sistema internacional. No es más que decir aplicar una fuerza de un newton sobre un metro cuadrado. Eso representa un pascal. Pascal fue un filósofo griego antiguo, matemático, físico, que hizo muchos aportes para la física y en honor a él se le puso el nombre de Pascal a esta unidad. En el sistema inglés, recuerde que fuerza es medida en libras y área en pies cuadrados. Entonces, en el sistema inglés no tiene un nombre particular. Los ingleses no son muy amigos de darle nombre a las unidades y entonces la presión en el sistema inglés se expresa como libras por pie cuadrado. Esa es la forma oficial, libras por pie cuadrado. Le voy a hacer una pregunta antes de que termine el tiempo. Ya vamos a terminar. Solo por favor, Aníbal Córdoba, Edwin, me dice por favor, potencia, ¿cómo se expresa en el sistema inglés? Ahí de ahí lo acabamos de ver. Libras pie. Potencia. El libro pie. Libra pie por segundo es potencia. Parte es trabajo. Potencia libra pie por segundo. Pues no tiene un nombre particular. Al igual aquí en el sistema inglés no tiene un nombre particular. Vamos a dejarlo ahí. Retomamos el tema de presión en la otra clase porque no les voy a